bienvenidos de regreso a nuestro programa Coaching con Paula. Estamos con Francisco, felices de entrar en sus hogares y de tocar un tema muy especial que a todos les va a llamar la atención. Francisco, ¿cómo estás? Hola Paula, muy contento de estar acá compartiendo de vuelta. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar el día de hoy? Bueno, hoy vamos a tocar un tema de moda y que seguramente a quienes no lo conocen o a quienes no han escuchado la palabra van a aprender muchísimo hoy, la resiliencia. La resiliencia, sí, es verdad. Es algo que, sin importar en qué país uno esté, es algo que se está nombrando mucho. Y tendríamos que empezar por saber bien qué significa ser resiliente. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, la resiliencia es una habilidad, una capacidad espiritual. Es aquella habilidad que tenemos los seres humanos de reponernos, de levantarnos del sufrimiento, del trauma, de alguna situación de dificultad que hemos experimentado en la vida. Es aquella también decisión y habilidad, repito, de salir de nuestra posición de víctimas para resignificar ese dolor y encontrarle un sentido a cada situación, a cada sufrimiento que la vida nos arroja. Y saliendo de esa posición de víctima, ¿cómo uno puede ser más resiliente? Lo primero, Francisco, es abordar esa dimensión espiritual. A veces nos quedamos atados al dolor, atados al sufrimiento, porque no sabemos en dónde encontrar las herramientas para levantarnos de nuevo, para ser resilientes, para resignificar ese dolor y para encontrar otra vez que ese dolor nos puede enseñar algo, que ese dolor nos da un mensaje muy poderoso, de poder sobrepasar el dolor y el sufrimiento para encontrarle el sentido. ¿Tú tienes algún ejemplo que te haya sucedido en tu práctica profesional de resiliencia? ¿Algún consultante que hayas encontrado con algún ejemplo de resiliencia? Mira, Paula, una de las cosas que me ha pasado es tener a un cliente que ha sufrido la pérdida de un familiar. Y es algo que es muy duro. Y hay que entender también que ese sufrimiento hay que vivirlo. No es decir, voy a sonreír y que todo está bien. Cuando las cosas no funcionan, hay que atenderlas, hay que prestarles atención. Y muchas veces ese acompañamiento con la persona puede ir marcando una diferencia en el momento específico en que él lo necesite. En este momento, cuando él había perdido un familiar, imagínate de que no tenía muchas ganas de hacer muchas cosas, ni en el trabajo ni con la familia, y había quedado mucho tiempo encerrado en la casa casi sin salir. El tema con eso es que, y una de las cosas que me parece importante, es que hay una importancia en vivir ese sufrimiento y entender qué es lo que pasa y hasta extrañar, porque la tristeza está por algo también. Ahora hay que ver también cuánto es el tiempo que se tiene que pasar en ese sentimiento, cuánto es el tiempo. Y ahí hay algo delicado, ¿no? Es que no hay reglas de oro. No significa que para un duelo o para una crisis es tanto tiempo específico. Cada uno tiene que entender y quizás cambiar las preguntas, ¿no? Quizás en vez de cambiar el de ¿por qué me pasan las cosas a mí?, preguntar ¿para qué me pasan las cosas a mí? Y todo cambia. Así es. Todo cambia. Así es. Quizá tener una conversación con esa situación. Yo siempre les digo a mis consultantes, conversa con tu dolor. Encuéntrate en tu habitación, en intimidad, con ese sufrimiento que estás teniendo en estos momentos y pregúntale, ¿qué vino a enseñarte? Cada una de las situaciones de dificultad que nosotros tenemos da frutos. Lo importante es encontrar los frutos de cada situación de dolor, encontrar los frutos ocultos, las bendiciones ocultas de cada situación de dificultad que estamos viviendo. Y sobre todo algo muy importante, no volvernos adictos al sufrimiento. Hay personas que encuentro en mi práctica que se vuelven adictas al sufrimiento, quizá porque encuentran algún valor añadido al hecho de ser víctimas. Muchas veces encontramos a personas que se quedan pegadas eternamente de una situación de dolor, de una situación de dificultad, y quizá hay que revisar qué pasa detrás de esa victimización crónica que a veces encontramos en las personas. Mirarte y mirar cuál es ese valor añadido, cuáles son esos, digamos, beneficios ocultos que estás encontrando en no salir de esa situación de víctima. Y de nuevo, Francisco, como digo siempre, apelar a las herramientas en la dimensión espiritual. Yo tengo también un caso increíble de una joven que estoy acompañando ahora en un proceso muy poderoso. Esta niña había sido víctima de un divorcio atroz entre sus padres y desde los 7 años
empieza a ser, digamos, como la pelota de ping-pong entre papá y mamá, quienes estaban viviendo un divorcio muy agresivo, un divorcio en donde esta niña era un poco como el trofeo por el cual se estaban peleando el padre y la madre. Esta chiquita desarrolla un trastorno de alimentación, el cual es diagnosticado a los 13 años, y en este momento ella empieza un camino de sufrimiento, un camino de dolor increíble. Así que empezamos este proceso de acompañamiento a ver cómo encontraba ella esa fuerza interior, ese poder de su espíritu para oponerse a la adversidad. Empezamos un proceso de buscar esas herramientas en su dimensión espiritual. Hoy en día ella tiene 18 años y vamos a detenernos aquí en esta historia para que después de un corte podamos continuar con este ejemplo y encontrar cómo los jóvenes también encuentran esta resiliencia en sus vidas para reponerse y para escribir una nueva historia. Ya estamos de vuelta en Coaching con Paula, tratando un tema muy delicado e importante, la resiliencia. Paula, ¿cuál es la característica de una persona resiliente? Yo creo, Francisco, que las características son dos. Principalmente la responsabilidad. Las personas que se hacen responsables de su dolor, que salen de esa posición de víctima, son personas resilientes. Y la segunda característica es la reflexión. Las personas que aquietan su vida y hacen una reflexión sobre aquello que les está sucediendo son también personas resilientes. Yo te estaba haciendo el recuento sobre esta joven de 18 años que había sufrido anorexia, bulimia, había estado en la mitad de una guerra violenta entre sus padres, y a los 18 años ella ya había intentado varias veces quitarse la vida, había perdido el sentido de su vida por todas estas situaciones, había estado hospitalizada también en un hospital psiquiátrico por depresión. Y me encuentro hoy entonces con una situación maravillosa de una niña, porque es prácticamente una niña de 18 años, que ella misma quiere venir a consulta y ella misma quiere restaurar su vida. Hoy en día asume esa responsabilidad y aborda esa capacidad reflexiva de decir: yo quiero vivir de una manera diferente, quiero salir de mi dolor, quiero sanar mi historia, sanar mi biografía, y apela entonces a esta maravillosa resiliencia que hoy en día encuentro en ella. Hoy en día ella prácticamente se ha convertido en la madre de sus padres, porque la encuentro mucho más madura, se autodistancia, es una niña perfectamente funcional, es una persona que hoy en día estudia 2 carreras simultáneamente, es una persona que tiene una beca hoy para seguir estudiando su carrera, no quiso ni siquiera seguir recibiendo el dinero de sus padres para estudiar, así que este es un claro ejemplo de la resiliencia. Cuéntanos tú desde el coaching cómo has utilizado la resiliencia para que las personas puedan vivir una vida nueva. Mira, Paula, hay algo curioso desde lo que es el coaching y hasta, mira, te voy a decir, hasta va a ser una historia personal, porque muchas veces nos quedamos como, bueno, ¿cuál es esta situación delicada? Algunos le pueden llamar traumática. En el caso mío fue el cambio de país. Fue el cambio de país desde Argentina hasta Colombia, que es donde estoy viviendo acá felizmente. Ha sido delicado y vivimos en un mismo lado. El tema es que la familia ya no está tan cerca. Si bien yo vivo con mi esposa, que es mi familia directa, mis hermanas, mis sobrinos, mis papás, los veo por Skype, los veo por WhatsApp. Y te digo que muchas veces me pasaba de que hablaba con ellos, les decía que estaba todo bien y cuando colgaba, ¡pum!, me largaba a llorar. Porque no querían que ellos vean cómo me sentía, qué es lo que estaba viviendo. Pero el tema es que después empecé a hacerme unas preguntas diferentes a mí. Empecé a entender qué es lo que me estaba pasando y qué información, como lo que decías de este diálogo con la emoción, qué información es la que tiene de positiva para mí. Y te digo que el beneficio ha sido gigantesco. Uno, en especial, es porque sé que dentro mío hay cosas muy buenas. Y si dentro de uno sabes que tenés cosas escondidas, todos los tienen. Entonces es algo que es un poder interior que todos tienen a veces dormido, que suena de una manera diferente,
pero es una cuestión de cambiar de esa posición de víctima, de asumir responsabilidad, de ser el timonero de tu barco y de llevar las riendas de tu vida a donde vos quieras llevarlas. Así que hoy por hoy te digo que la relación con mi familia es fantástica, ellos vienen un poquito de visita, yo también voy para allá, que voy a compartir, pero ya no lo estoy desde la recriminación ni del sufrimiento, sino de que estoy en una etapa diferente, como muchas personas a veces están en etapas, y que soy responsable de mi vida. Así es. Esa resiliencia la encontramos muchísimo en las personas que tienen que atravesar la adversidad para llegar a un país nuevo. Lo vemos ahora en los venezolanos, lo vemos en un mundo que está lleno de migrantes que están yendo a construir su vida en otros países, a encontrar una vida nueva, a construir una nueva historia en otros países. Así que la resiliencia es un tema que debemos abordar muy importantemente para poder reconstruir nuestra vida y para poder empezar una nueva historia. Así que nos vamos a un corte y regresamos con la resiliencia. Ya estamos de vuelta en el tercer y último segmento de Coaching con Paula. Paula, hace poquito contaba yo mi experiencia personal y vos decías también, ¿no?, de estas situaciones que hay de cambio de país que estamos en la actualidad. También desde tu experiencia acompañando a personas, ¿cómo has vivido esa resiliencia en los diálogos que tenés con ellos? Increíble. La resiliencia generalmente es algo que las personas tienen adentro, en su interior, en su dimensión espiritual, pero que no saben cómo descubrirla, no saben que la tienen ahí. En mi trabajo lo que hago es acompañar a las personas a descubrir esa resiliencia en su interior para que puedan entonces desplegarla, porque muchas veces al perder el sentido de la vida se restringe esa resiliencia, se esconde. Lo primero que hago es llevar a las personas a la aceptación del dolor, aceptación de tu realidad personal. Y encuentro que cuando las personas aceptan su realidad personal, su condición, bien sea de un desplazamiento para un país nuevo, de una enfermedad, de un divorcio, de un duelo, cualquier situación que tengas de dificultad, lo primero es aceptar, dejar de combatir con ese dolor, dejar de cuestionar a Dios, de cuestionarnos a nosotros mismos, de cuestionar a las circunstancias en sí, aceptar. En el momento que nosotros soltamos ese peso y aceptamos lo que nos está pasando, empieza la resiliencia a brotar, a emanar de nuestra dimensión espiritual. Así que así como tú tocaste tu caso personal, me viene también al corazón y a mi mente mi caso personal. Desde mi infancia, Francisco, he tenido que soportar una situación de salud complicada y he sido sometida a más de 7 cirugías, en donde en cada una de ellas me han quitado un pedazo de intestino. Y por mucho tiempo me pregunté por qué me pasa esto, cómo voy a sobrevivir así. He tenido que aprender a comer una y otra vez porque he llegado a momentos en donde me han tenido que alimentar por una cánula a través de mis venas. Así que llegué a un momento de mi vida en donde tuve que apelar a la aceptación y aceptar que para el resto de mi vida yo iba a tener que vivir y aprender a vivir con esa condición médica, con esa condición difícil, porque cada día más me costaba trabajo alimentarme, comer y sobrevivir teniendo apenas 80 centímetros de intestino. En el momento que lo acepté, en el momento que acepté que esa enfermedad era mi maestra y que venía a enseñarme algo, y tuve ese diálogo con las emociones, como bien dices tú, aprendí que esa enfermedad venía a enseñarme algo, y lo que aprendí de esa enfermedad fue la resiliencia. Así que los invito a las personas que nos están escuchando a que dialoguen, a que tengan ese diálogo con sus emociones y le pregunten a esa dificultad, a esa situación límite que están viviendo en estos momentos, qué vino a enseñarles. Y seguro, cuando ustedes acepten esa situación, cuando dejen de batallar con ella, pueden entonces sentir en su interior que la resiliencia empieza a aflorar, y cuando hagan esa situación su maestra y aprendan de esa situación, podemos entonces saber que somos personas resilientes y que no importa lo que nos suceda en nuestra dimensión espiritual y en nuestra autorreflexión, podemos encontrar siempre el poder de nuestro espíritu para oponerse a cualquier adversidad, y esto es la resiliencia. La verdad que importantísimo, y me llega mucho tu caso personal de salud. Y lo que decíamos, todos están en posición de vivir una vida diferente, de vivir una vida más resiliente.
empezando por la aceptación, reconociendo esta parte emocional de cada uno. Y a mí me gusta mucho decir que reconocer es una palabra tan importante que se lee igual al derecho o al revés. Es tan importante. Entonces, reconociendo y aceptando, vamos a empezar a marcar una diferencia en la vida que queremos llevar como protagonistas de ellas. Ya no echándole la culpa a mi enfermedad, no echándole la culpa a mi país o al cambio de país, sino haciéndome responsable de mis acciones, haciéndome responsable y gestionando de manera inteligente mis emociones para vivir la vida que realmente quiero vivir y que puedo vivir si yo me comprometo a ello. Así es. Ahí entonces hablamos de la responsabilidad. Vamos entonces a dejarles la píldora para esta semana. La resiliencia siempre tiene muchísimas píldoras que podemos encontrar. Pero aquí les quiero dejar esta píldora muy valiosa. El sufrimiento es el mejor maestro y te conduce hacia la maestría espiritual que te libera del dolor emocional cuando le encuentras sentido y descubras aquello que vino a enseñarte. El sufrimiento siempre viene a enseñarte algo. El sufrimiento es tu maestro si le encuentras el sentido y si sales de la posición de víctima y te conviertes en un ser resiliente. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Gracias por compartir con nosotros este maravilloso espacio de crecimiento personal y nos encontramos en nuestro próximo capítulo de Coaching con Paula.